estudien, porque a ver, que una carrera de ingeniería desacredite son costos políticos, no para el director, no, para esos cargos, no, son costos políticos para ya a nivel decano. Y no creo que ningún decano eh, quiera pagar un costo político tan alto de tener una carrera desacreditada. Y si tiene que tomar medidas e intervenir un departamento, lo va a hacer. Después, como pasa en el gobierno nacional o provincial, siempre el que está le culpa al anterior. Y con eso trata de tapar la mediocridad o lo que no sabe hacer, y esa es la excusa. Un gobierno serio, muchacho, una dirección seria, se olvida del pasado pisado, comienza a trabajar, resuelve lo que tiene que resolver, incluso lo del pasado, y avanza. Que es lo que nunca pasa, en ningún ámbito. Entonces, muchacho, no le va a temblar el pulso a quien estén arriba de tener que intervenir al departamento y poner gente que dé las soluciones que el cuerpo actual no pueda darlo. Y por eso esto de figurar mucha gente y trabajar 2 o 3, esto es algo viejo, muchacho. Ha ocurrido siempre. Ha ocurrido siempre. Ustedes, consejo, estudien. Estudien y avancen. Que el miedo que tienen ustedes, que es entendible, cuando la gente que está actualmente, ojalá pueda resolverlo. Ojalá pueda, por el bien mío, suyo, por el bien de todo. Ojalá que acredite el departamento. Ojalá que acredite, no sé cómo, pero ojalá. Ahora, si no lo hacen, la gente que está más arriba va a tomar medidas, muchachos. Eso no lo dude. Va a tomar medidas porque el costo político es muy grande para cualquier decano que una carrera no acredite. Van a tomar medidas para evitar eso. Así que en el medio eso a ustedes lo va a favorecer. Así que no tengan miedo y simplemente estudien. Pero que no le vendan espejitos de colores. Sepan bien cuál es la situación, qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace. Ustedes, muchachos, pueden creerme o no creer. Si me creen bien, si no me creen también. Yo no estoy en consejos departamentales, nunca he estado en ningún centro de estudiantes, nunca estuve con ninguna agrupación estudiantil. Conozco mucha gente que sí, me tienen el respeto y hablo con todos ellos, pero nunca he participado. No me interesa la política, incluso no cobro. Hay muchas cosas que hasta la fecha la hago ad honorem y figura que cobro, lo cual eso es un delito. Y no es de la gestión de García, es de esta gestión. Entonces, muchachos, es más, ya yo tengo otros ofrecimientos de trabajo, no me interesa a mí quedarme aquí, a lo que voy es que no gano ni pierdo nada. Si me quieren creer, créanme, no me quieren creer, no me crean. Pero la situación es jodida, es brava. Y llamativamente no los veo preocupado ninguno. Ojalá que haya algo que yo no sepa quizás, que como dicen los chicos, hay una carta bajo la manga que eso le da tranquilidad. Pero yo simplemente miro lo que uno se ha comprometido en el año 2019. Vamos para el 2022, lo que se ha comprometido no está. No es una exageración y tampoco es por ser alabancioso, pero creo que la única cosa más cerca que está de cumplirse es el proyecto de esto de los motores. Respondiendo todos los puntos que uno se ha comprometido en hacer en ese proyecto. Después el resto, muchachos, no hay nada. Y cada vez más gente. Y que cobren. Bueno. Punto aparte. No digo más nada. Medidores de energía eléctrica, muchachos. Este es, y ahora sí vamos a lo importante, es el penúltimo tema
de cómo se ha reestructurado esta materia, sobre todo en este paso digital que tuvimos que hacer. Antes, para los que están cursando o recursando o asistiendo de oyente, esto correspondía a la bolilla 10, ahora con la incorporación de mediciones magnéticas, esto corresponde a la unidad número 11, ¿sí? Y nosotros como ingeniero electricista, algo que tenemos que hacer muy a menudo y frecuentemente es justamente hacer mediciones de energía eléctrica. Las redes eléctricas, como las conocemos, hoy en día se clasifican, y ya esto es una clasificación que tiene sus años, en redes no inteligentes o redes convencionales y redes inteligentes o smart grid. Las redes no inteligentes tienen ciertas características. Por ejemplo, tienen redes con generaciones centralizadas, generaciones termoeléctricas, generaciones hidroeléctricas. Fíjense en lo que es la torta de generación. En gran medida tenemos generación hidroeléctrica, termoeléctrica, generación nuclear, es decir, generación centralizada, generación convencional. Tenemos redes de transportes y redes de distribución, y en lo que son redes de transportes tenemos pérdidas importantes de potencia, energía, cuando se transmite potencia por esas redes. Tenemos impacto ambiental alto, porque no tenemos mucho uso de energía renovable. Desde el año, será unos 10, 15 años hacia acá, se está pensando en justamente diversificar la matriz energética, se piensa en esa torta de generación, diversificarla con aumentando paulatinamente el porcentaje de energías renovables, energías limpias, pero eso se va aumentando, yo diría, con una cierta aceleración hacia aquí, hacia la fecha, pero todavía la generación importante de energía eléctrica es tradicional, es convencional. Y eso produce emisiones hacia el ambiente, y eso produce impacto ambiental. Justamente el cambio climático y estos desequilibrios que tenemos desde el punto de vista ambiental tiene que ver con eso. En las viejas redes, en las redes no inteligentes, el usuario simplemente es un consumidor, y normalmente ese usuario tiene muy poco acceso a la información. En forma online, en línea, chequear permanentemente cómo está fluctuando los flujos de energía activa y reactiva, los costos, factores de potencia, etcétera, etcétera. No es algo que en las redes convencionales normalmente no se tiene. A lo sumo se tiene una factura de energía con algún que otro dato de interés en la misma boleta que llega a la casa. ¿A qué tendemos? ¿A dónde vamos? Hacia el futuro, que es ustedes, que son ya chicos tecnológicos que han crecido con la tecnología. Vamos hacia un futuro de redes inteligentes, redes smart grid. Ustedes habrán escuchado que ahora se habla de inteligencia artificial, incluso inteligencia artificial aplicada al campo de la ingeniería eléctrica. Un mundo en redes de comunicación que han invadido y han absorbido a todas las redes eléctricas y se han mimetizado con las redes eléctricas. Bueno, a eso tendemos. Ese es el futuro, y sobre todo el futuro de ustedes, en el cual habrá más bien energías renovables, ¿sí? Energías limpias, habrá generaciones distribuidas. ¿Qué son las generaciones distribuidas? La cogeneración, las energías hidroeléctricas, generación hidroeléctrica, la generación eólica, la generación solar, todo eso es generación distribuida, es decir, aquellas generaciones que están muy próximas a los centros de consumo, donde prácticamente líneas de transportes no son necesarias porque estas mismas redes, estas mismas generaciones están en líneas de distribución, lo más cercana al centro de consumo. Eso me permite bajar considerablemente pérdidas de transporte. No tengo emisiones de gases contaminantes, por lo tanto eso implica que tengo un bajo impacto ambiental, y cambio el concepto de consumidor. Ahora, por ejemplo, gracias a la energía solar y a los paneles fotovoltaicos, uno no tan solo puede
consumir energía, sino que también puede devolver esa energía a la red. O sea que uno consume, pero también produce energía. Por supuesto, esto no lo está haciendo quizás la casita de algún barrio, de alguna cuadra. Sí lo están haciendo empresas importantes. Entonces ahora cambió el concepto de consumidor al de prosumidor, es decir, aquellos que no tan solo consumen energía, sino que remanentes de energía lo pueden devolver a la red eléctrica. Imagínense, muchachos, que ahora a las redes convencionales, a las generaciones convencionales, estamos poniendo generaciones distribuidas, que son todas las energías verdes, que vienen de las energías verdes, limpias, hidroeléctricas, solares, eólicas fundamentalmente, sistemas de cogeneración, que por ejemplo eso lo tienen implementado los ingenieros azucareros. Bueno, todo eso son generaciones distribuidas y hace que no tan solo se tome energía, sino que se devuelve energía. Entonces cambia el concepto de consumidor al concepto de prosumidor. En las redes eléctricas no inteligentes, esa energía eléctrica se la medía mediante medidores electromecánicos de inducción, con el famoso disco de aluminio, que quizás muchos lo habrán visto, o quizás los más jóvenes no, pero la apariencia era de esta forma, medidores monofásicos o medidores trifásicos. Después eso pasó a medidores electrónicos, es decir, de estados sólidos, pero seguían siendo dentro de redes no inteligentes. Hoy en día, hacia el futuro al cual estamos migrando, que son redes Smart Grid, Smart es inteligente, redes inteligentes. En los Smart Grid tenemos sistemas de estado sólido con toda una ingeniería de comunicación de por medio, con telegestión, y la forma de los medidores o el aspecto de los medidores son de este tipo. En las redes Smart Grid, redes inteligentes, tenemos estrategias para abordar todo esto. Normalmente acá en Argentina todo lo que son los smart meters, es decir, medidores, se instalan progresivamente y en su mayoría se basan en comunicaciones bidireccional. ¿Cuáles son las estrategias? Una, con gestión de dispositivos individuales, es decir, cada medidor inteligente, cada smart meters, que es el término en inglés, está conectado a redes WAN. Recuerden que en Internet hay redes locales o redes LAN y redes más amplias que son las redes WAN. Entonces directamente estos equipos son capaces de comunicarse directamente con las empresas proveedoras del servicio eléctrico, ¿sí? Y para ellos para esas comunicaciones, necesitan tecnologías de comunicación. Entonces hay una tecnología GSM, la tecnología GPRS, que básicamente es una mejora sobre la tecnología GSM, la tecnología 3G, la tecnología WMAX, la tecnología PLC, Power Line Communication, es el acrónimo de las siglas en inglés. Fíjense, en este cuadro pueden ver los rangos de frecuencias. Yo le dije que siempre las líneas de comunicación trabajan en alta frecuencia, entonces todo lo que es red de comunicación, ustedes automáticamente piensen, es alta frecuencia. Entonces fíjense en las bandas de frecuencias de trabajo, las velocidades de transmisión de los kilobits por segundo o megabits por segundo, los rangos de coberturas en kilómetros, las aplicaciones y las limitaciones que puedo tener en cuanto a velocidad y en cuanto a costo. La tecnología esta GPRS, por ejemplo, es la tecnología de los mensajes de texto. Son paquetes de información, SMS es paquetes de información, mensajes cortos, o sistemas multimedias, y la tecnología que ha avanzado un poco más que eso es GPRS. Los Power Line Communication, por ejemplo, es transferencia de información en banda ancha utilizando las mismas líneas de transporte de energía, algo parecido a lo que se hacía con ondas portadoras para comunicar estaciones transformadoras. Bueno, esto es algo parecido en banda ancha, usando las mismas líneas de energía eléctrica, las mismas líneas de potencia para la transmisión de información. O sea que fíjense en que aquí, en estas redes inteligentes, todo lo que es la parte de comunicación, todo este mundo del Internet, de las comunicaciones seriales, de estos módulos TCP/IP, de que son propios del Internet, todo esto se va mimetizando, se va mezclando,
se va entrelazando con la ingeniería eléctrica. Entonces fíjense en que lo hace para el usuario, quizás va a disponer de muchas más herramientas, pero para los que están detrás de eso, que van a ser ustedes, los futuros ingenieros electricistas, implica un desafío porque tienen que ustedes estar a la vanguardia, no tan solo de la ingeniería eléctrica, sino de cómo se mezcla la ingeniería eléctrica con redes de comunicación. ¿Sí? Una segunda estrategia son congestiones concentradas de dispositivos, es decir, los dispositivos se van a agrupar a través de concentradores de datos. Esos concentradores de datos centralizan y gestionan una serie de puntos de campus, y eso está vinculado con empresas proveedoras de servicio de energía eléctrica. Los enlaces, los medios de comunicación, los Power Line Communication, es decir, las redes de energía, de potencia, por las cuales se transmiten datos de comunicación, redes inalámbricas, Wi-Fi, por ejemplo, radiofrecuencia, todos con tecnologías de largo alcance, por ejemplo, la TCP/IP, por decir alguna, o la GPRS, que son la tecnología de los mensajes de texto. En lo que es Power Line Communication, es decir, en sistemas de comunicación de líneas de potencia, o los Power Line Mode, fíjense en que se puede transferir datos a velocidades de bandas estrechas. Fíjense en que estamos hablando entre 100 kilobits por segundo a por encima de 1 megabit por segundo. Se utiliza tecnología avanzada de modulación, y una de las más utilizadas tecnologías es la Frequency Shift Caging, FSK, ¿sí? Donde básicamente trabajan con dos niveles de frecuencia superpuestas sobre una frecuencia 50 ciclos. Entonces acá, fíjense, no es la intención entrar en la parte de comunicación, simplemente es darle un pantallazo. Fíjense, acá están las señales moduladoras y acá está la señal modulada. Y eso es lo que se transmite. Mediante estas señales se comunican los equipos. Bueno, acá un esquema muy general, donde fíjense en que acá tenemos un concentrador de datos, ¿sí? Concentrador de datos, y todas estas casitas, edificios, locales comerciales, tienen los smart meters, están haciendo mediciones punto a punto, y esas mediciones son enviadas a un concentrador que gestiona, que almacena toda esta información y se la envía mediante software, ¿sí? Fíjense, se lo puede llevar a una nube, y eso directamente comunicarse con las redes de energía, con las empresas de energía eléctrica. Fíjense, acá tenemos una serie de cargas, cada carga con su smart meter, con su medición punto a punto en cada una de las casas. Fíjense que esto es un transformador de una subestación transformadora, y esto sería la red de baja tensión. En la red de baja tensión están conectados fase a fase los diferentes tipos de cargas, monofásicas, trifásicas, medidores inteligentes punto a punto que envían información a un concentrador de datos, y ese concentrador de datos envía la información o carga la información a nube, a la cual tiene acceso, por ejemplo, una empresa distribuidora, y puede hacer del operario que está sentado en la distribuidora saber qué está pasando en cualquiera de estas casas. Entonces fíjense en que esto ya de ir, que vaya el lecturero, que tome en las redes convencionales, que ustedes todavía no ven, que van el lecturero, que abren los gabinetes de medidores, que limpian el visor del medidor, que toman la lectura, que anotan, que llevan una planilla, que después eso lo hacen en varias manzanas, luego van a la distribuidora, dejan el paquete de hoja con toda la información de las mediciones que hayan tomado, que da lugar muchas veces a errores. A muchos le habrá pasado que por ahí viene un consumo de energía excesivo, o a veces excesivamente bajo, y quizás el error está porque han confundido los números de los medidores, entonces le han adjudicado una lectura incorrecta, quizás de otra vivienda. Bueno, todo esto, fíjense muchachos, ya con las redes inteligentes se soluciona. Hoy en día la persona que está en la distribuidora puede subir a la nube, entrar a la nube y bajar la información de las indicaciones de mediciones de energía punto a punto de todas las casas, de todas las manzanas. Ya no necesita ese sistema tradicional que implica costos de transporte, tener camioneta a disposición, gasto de combustible. Entonces, fíjense en los avances de la electrónica y de la tecnología de comunicación al servicio de la energía eléctrica.
Veamos unas tablas comparativas muy importantes, muy interesantes de este paper, eh, en cuanto a los que son los viejos medidores electromecánicos o electrónicos, porque fíjense en que los electromecánicos también tienen una versión un poco más moderna que son medidores electrónicos, pero que básicamente, si bien el principio de funcionamiento es distinto, pero hacen lo mismo, miden energía y en un solo sentido. Entonces, fíjense, hagamos la comparativa con los smart meter. En cuanto a la lectura del estado del medidor, debe realizarse en los viejos medidores manualmente, en forma periódica. Ahí tiene que intervenir el lecturista, y esas lecturas se vuelcan a un sistema informático de facturación. Principales dificultades: costo en la recolección de datos, los efectos financieros y económicos derivados de la demora en la facturación, a veces inconsistencia en los datos por errores de lectura, como recién le comentaba, difícil acceso a veces a edificios o condominios o country. Si van a un edificio hay que encontrar justo el horario que esté el administrador del edificio, que esté el personal de limpieza, que esté habilitado, que tenga llave para que me abra el candado, para que me saque la cadena, para que pueda abrir las hojas del gabinete y pueda entrar al medidor a medir. Si por A o B o C no lo encuentro, listo, no puedo hacer la medición. También dificultad de accesos a los medidores rurales. Eso tiene que ver más con la distancia. ¿Qué pasa con los smart meters en cuanto a la lectura del estado del medidor? La lectura se realiza en forma centralizada, automática. Podés hacer el cierre del mes y la facturación ese mismo día. O sea, desde el punto de vista administrativo, agiliza muchísimo el trabajo. Existen modelos en entornos urbanos con PLC, con ondas portadoras, y otros entornos rurales y subestaciones con comunicación vía celular, es decir, por mensaje de texto, sistema GPRS. Los medidores electromecánicos, la vieja ingeniería, en cuanto al estado del suministro, no poseen. Los smart meters recopilan periódicamente información porque tienen la posibilidad de hacer registros eléctricos, y esos registros porque van haciendo mediciones y guardando la información cada un cierto lapso de tiempo, por ejemplo 15 minutos. Esto también me permite tener el histórico, incluso permite hacer detecciones tempranas de faltas de suministro eléctrico, es decir, anticiparme al reclamo del cliente, evitando pagos de penalizaciones. En cuanto a las mediciones de potencia o de energía activas y reactivas, los medidores electromecánicos o miden activa y hay otros equipos que miden reactiva. Ambos tipos de energías, activas y reactivas, estos tipos de medidores no lo miden. Los de estados sólidos suelen combinar ambas funciones, es decir, estos sí pueden llegar a medir activo y reactivo. Los electromecánicos a disco no, o miden activo o miden reactivo. Los electromecánicos le miden tantos kilovatios horas de energía, punto. No le da otra información, ni tan siquiera le mide factor de potencia, porque si no hay medición de reactivo, no le da indicación de factor de potencia. O sea, miden activo y nada más. Los smart meters pueden hacer mediciones de activa, de reactiva, de potencia aparente, de coseno phi, de factor de potencia. Pueden medir todo. Pueden registrar las lecturas, se pueden hacer algunos históricos en base a eso. En cuanto a las comunicaciones bidireccionales, no poseen. Miden el consumo de energía de esa vivienda, de ese edificio, de esa institución, de ese local. En cambio, ahora, en lo que son sistemas de redes inteligentes, en las cuales uno puede tomar energía y luego devolver energía al sistema, estos medidores pueden medir en las dos direcciones, la energía que tomo y la energía que devuelvo. Y por supuesto, en ese flujo de energía que va y que vuelve, hay envíos de información hacia los terminales. Entonces después, cuando uno cobra o le viene en las nuevas redes, lo que le viene el costo de energía, en realidad tiene que ver con si bien he gastado tantos kilovatios hora de energía, he devuelto a la red, por ejemplo, si tengo paneles solares en mi techo, tantos kilovatios de energía. Entonces lo que a mí me están cobrando sería ese flujo neto de energía, que es la diferencia entre lo que consumí y lo que devolví.
Bueno, toda esa información le tiene que llegar a la distribuidora inteligentemente, automáticamente, y bueno, la única forma de hacerlo, muchachos, es mediante estos tipos de medidores inteligentes. Registro de tensiones, corriente, energía y demanda, olvídense, esto no realiza, solamente energía eléctrica en un solo sentido, no registran más cosas, no registran nada en realidad, solo miden. Esto sí, cada 15 minutos, registro, todo, tensión, corriente, potencia, frecuencia, factor de potencia, energía, todo. Registros de interrupciones, cortes de suministro no poseen, estos tipos de instrumentos sí. Me indica o queda registrado el día, hora, duración, fecha de la interrupción y de la reposición del suministro. Y así sucesivamente hay una serie de ventajas y desventajas. Elementos antifraude no poseen, estos sí, detectan y reportan apertura de terminales, software que permiten realizar lecturas y detectar situaciones anómalas. Operaciones como medio prepago no admiten, los medidores inteligentes sí, pueden operar bajo modalidades pre o postpaga. En cuanto a tarifas múltiples, tampoco poseen los viejos instrumentos electromecánicos. Estos sí, permiten hacer mediciones en bandas horarias, cada una con una cierta tarifa. ¿Por qué? También el usuario, o lo que en las nuevas redes se va a llamar el prosumidor, debe aprender también a saber inteligentemente cuándo consumir, en qué hora consumir, tener un poco más de nociones, de idea, de realidad de las fluctuaciones de potencia y fluctuación de energía, que las curvas de demanda son muy propias y muy características de cada región. Nosotros no podemos hacer una comparativa entre nuestras curvas de demanda que tenemos en el norte, y cuando decimos el norte estamos siendo generosos porque estamos involucrando varias provincias, a lo que, o qué sé yo, región NOA, que involucra 6 provincias, a las curvas de demanda que tiene Buenos Aires y Gran Buenos Aires, o a las curvas de demanda de potencia y energía que tienen, qué sé yo, región Cuyana, que tiene un clima desértico totalmente distinto al clima subtropical que tenemos en el norte, o a las características que tiene Buenos Aires. Las curvas son distintas, entonces las bandas de donde hay la demanda de potencia cambia. Entonces, eso la gente, muchos, no lo tienen en cuenta, simplemente se limitan a que les llegue la boleta de energía eléctrica y pagarla, punto. Entonces esto lo hace al consumidor o al prosumidor que sea un poco más protagonista, al menos de conocimientos básicos sobre ingeniería eléctrica, sobre fluctuaciones de demanda, fluctuaciones de potencia, qué es una energía, qué es un factor de potencia, y ver, pensar qué puede hacer para reducir su consumo, por ejemplo. Bueno, así, las posibilidades, como ustedes habrán visto en estos 3 cuadros, no quiero leer cuadro por cuadro, pero lo que ustedes habrán visto, o ya se podrán dar cuenta que las bondades que tienen los sistemas Smart Meter, los sistemas de mediciones inteligentes, que esto antes no se lo daba en ingeniería eléctrica, esto es una de las modificaciones que se hizo, con respecto a los viejos sistemas electromecánicos o electrónicos, que también consumen potencias en ambos sentidos, bueno, la verdad que ha facilitado y ha mejorado muchísimo, y esto es lo que se viene. Con el tiempo, dentro de unos años, ya estos sistemas electromecánicos y electrónicos quedarán casi en desuso, y lo que habrá serán sistemas Smart Meter con redes híbridas, con generaciones convencionales, pero también con generaciones distribuidas, cada vez con más impacto de generación distribuidas en las redes eléctricas. También está avanzando muchísimo, chicos, lo que es la parte de microredes eléctricas. Acá eso lo está haciendo un doctor en ingeniería de la Universidad de Córdoba, la Universidad Nacional de Río Cuarto, que está avanzando mucho en el tema. Se hizo un consorcio argentino-brasilero con la red Mayhapper, que se llama, que ha brindado cursos de microred eléctrica. Yo el año pasado hice 14 módulos, cursé de microredes eléctricas, que lo dio gente de España, gente de Canadá,
gente de Brasil, muchos profesionales de Brasil, y también profesionales argentinos, donde también han mostrado las experiencias y los avances de microredes eléctricas, es decir, dentro de lo que es generación distribuidas, microredes eléctricas, centros de demandas muy próximos a los centros de generación. Y es una tecnología que está avanzando y que donde no llegan las redes eléctricas, sobre todo, fíjense en que la Argentina está bastante mallada con muchas redes eléctricas en lo que es centro y norte de la Argentina. Hacia el sur, si lo dividimos así en tres zonas, hacia el sur, esa cantidad de redes eléctricas que hay no son tantas hacia el sur. Hay menos estaciones transformadoras, hay menos generación, hay menos redes, hay menos demandas. Quizás se necesitan abastecer demandas muy localizadas. Las tiradas de líneas son muchos kilómetros de línea. Entonces, ¿qué se hace? Generación distribuida y microredes eléctricas. Generar microredes eléctricas con generaciones muy próximas a la demanda, donde no tengo pérdidas de transporte, donde las pérdidas de distribuciones son mínimas y abastezco la demanda, pero que tienen toda una tecnología en el medio, por supuesto, con la posibilidad de poderme conectar a las redes convencionales existentes, a las líneas existentes, esas microredes como islas, poderse comunicar a las redes de energía eléctrica. Bueno, sobre eso se está avanzando muchísimo. Hay muchos avances a nivel nacional y a nivel internacional en todo el mundo, y bueno, el año pasado se hizo, se dictaron 14 módulos de Mayhapper, de este consorcio argentino-brasilero. Yo participé en los 14 módulos, lo pude hacer. Bueno, la verdad es fascinante, ¿no? Y por supuesto, entre otras cosas que se ven ahí, porque aparece la parte de protección, la parte de generación, estudio de estabilidad de máquinas, pero por ejemplo también aparece la parte de medición de energía, ¿no? Entonces, bueno, ya es algo que toma cada vez más fuerza, que es un tobogán de bajada que vamos hacia las redes inteligentes y hacia las mediciones de energía mediante los smart meters. Bueno. Esto es para que ustedes sepan y sepan incluso cómo va a mutar incluso las bolillas de las cátedras, donde cada vez habrá que incorporar mayor cantidad de esto. Pero tenemos que empezar con medidores que todavía existen, que son los medidores de inducción. A ver, yo vivo en un edificio, actualmente estoy dando clases desde un edificio, desde mi departamento, y por ejemplo, chicos, todo lo que son medidores individuales, no tenemos smart meter, pero tenemos ya, por ejemplo, nos cambiaron los medidores electromecánicos, y no le digo hace mucho, ¿no? Hará unos, no sé, 5 o 6 años, nos cambiaron los medidores electromecánicos en cada uno de en el gabinete de medidores, en cada uno de los departamentos, por medidores electrónicos. O sea, nosotros ahora tenemos medidores electrónicos. Con el tiempo quizás nos pongan los smart meters. Por ahora tenemos medidores electrónicos. Pero por ejemplo, todo lo que es el consumo total del edificio, que hace a los espacios comunes, no al consumo de cada unidad, de cada departamento, tenemos un medidor electromecánico trifásico. ¿Qué les quiero decir con esto? Que hoy en día, en la actualidad, si bien hay muchos avances en materias de ingeniería, en materias de comunicaciones, en materias de software que están cada vez más entrelazados con la ingeniería, a la fecha coexisten equipos electromecánicos de la vieja ingeniería con equipos electrónicos y con smart meters. O sea, tenemos una mezcla de los tres sistemas, razón por la cual todavía tenemos que seguir estudiando los viejos instrumentos electromecánicos a disco. Entonces, ¿por dónde vamos a empezar ahora? Justamente por los medidores de inducción, que ya vamos a ver por qué se llaman así, básicamente porque se van a inducir en el disco tensiones y corrientes parásitas que algo van a hacer, ya lo vamos a estudiar a partir de curvas y ecuaciones, pero tenemos que empezar a entender el principio de funcionamiento de estos tipos de medidores. ¿Dudas, preguntas hasta aquí?
Por mi parte, ninguno. Bueno, ¿qué hace el medidor de inducción? Es un medidor unidireccional que mide energía eléctrica en un solo sentido. ¿Qué energía mide? Energía activa. Me dice tantos kilovatios hora, punto. Mide tensiones, mide corrientes, mide potencia, mide potencia activa, reactiva, aparente, energía activa, reactiva, armónico. No, registra mucho menos. ¿Qué hace? Mide en un solo sentido y energía activa. Punto. No hace más nada. Y es un instrumento destinado a medir la energía eléctrica integrando la potencia en intervalos de tiempo. Entonces, fíjense, estos instrumentos, como habrán visto en las fotos, está constituido por un rotor, que es un disco de aluminio de un cierto espesor y que va a girar a una cierta velocidad angular. De acuerdo a la bibliografía que ustedes tomen, la velocidad angular aparece con cualquier letra, desde omega, que es lo que ustedes vieron en física, velocidad angular, a cualquier letra. En particular, yo uso tita, que quizá ustedes se pueden confundir con desplazamiento angular de física. No, acá tita me estoy refiriendo justamente al omega, a la velocidad angular de giro de ese disco. Y la potencia eléctrica, y por ende la energía eléctrica, va a ser sobre todo la potencia proporcional a esa velocidad angular del rotor. El movimiento circular que va a tener este disco justamente es transmitido por un sistema mecánico de engranaje a lo que se conoce como integrador ciclométrico, que a partir mecánicamente de un sistema mecánico me va a permitir tener una indicación que va a ser proporcional a ese número de vueltas que va a tener el rotor. Es un contador digital de vueltas, en definitiva. Entonces, si tengo un intervalo delta T definido como T2 menos T1, y cuando se consume energía eléctrica activa, el contador, el disco gira, y gira con un cierto número de vueltas, en delta T, la velocidad angular justamente va a ser el número de vueltas, el número de revoluciones, el número de vueltas que va a tener ese disco en un cierto intervalo de tiempo. Si yo despejo el número de vueltas del disco, es la velocidad angular a la que está girando el disco por un cierto intervalo delta T de integración. Pero como esa velocidad angular ya dijimos que es proporcional a la potencia activa, o sea, si hay flujo de potencia desde la red hacia la carga, ¿qué es la carga? La casa, el almacén, el local comercial, o sea, una carga residencial, una carga comercial, una carga industrial, o sea, una casita, un edificio, un shopping, un centro comercial, una industria, consume potencia activa. La velocidad angular del disco va a ser proporcional a esa potencia activa consumida. Entonces, ese tita es aproximadamente decir que es P por delta T. ¿Y qué es potencia por tiempo? Energía. Porque potencia, energía sobre tiempo. Potencia por tiempo es energía. O sea que en definitiva el número de vueltas que va a girar ese disco, que luego mecánicamente a través de un sistema mecánico de engranajes en un integrador ciclométrico se transforma en una lectura visible, que es esto que está acá, que me dice en este contador que está girando cuántos kilovatios hora de energía estoy consumiendo. Bueno, acá adentro hay un integrador ciclométrico que me permite que estos rodillos giren y me indiquen un número que es equivalente a los kilovatios hora de energía consumida. Todos estos sistemas se prestan mucho al fraude. Por eso también las razones por las cuales está quedando en desuso. ¿Qué se hacía? Muchas veces se cortaba los dientes de los engranajes, entonces cuando iba la gente de la distribuidora, hay un departamento especializado para ver la parte de hurto de energía, de fraude, veían que por ejemplo, en los engranajes faltaban dientes. Entonces, tenían que dar más vueltas para poder recién engranar y hacer que el ciclométrico gire. O sea que consumía energía, giraba, pero el ciclométrico marcaba de menos. O le ponían sistemas de freno con imanes para evitar que el ciclométrico gire y marque energía. Entonces, bueno, si mi respuesta apunta a tu pregunta,
estamos en la misma sintonía, la respuesta sería que eso más tiene que ver con los fraudes y hurtos de energía eléctrica, que hay muchísimos y de todo tipo, y hay para hablar horas de eso. Gracias, profe. Ya me dio un dato para consumir menos. No, no, justamente le cuento para que no lo haga. Cuidado que ofrecían en Facebook limadura de los medidores también. Claro. O la otra forma que hacían directamente es, llevaban unos puentes, sacaban uno de los puentes, entonces se quedaban sin medida de energía. Ya lo vamos a ver. Eso sí sabía, profe, que hacían un puente ahí en la parte de la entrada del medidor hacia la salida, digamos. Sí, hacían un puente. La otra forma era poner jabalinas y derivar energía a tierra, que se cierre por tierra y no pase por el medidor. Esa es la otra trampa. Cuando tienen, por ejemplo, aires acondicionados, entonces ponen la jabalina a tierra y derivan energía a tierra y no pasa por el medidor de energía, entonces el medidor no marca. Bueno, todo eso es fraude de energía y eso, muchachos, es un delito. Eso es lo que no tienen que hacer. ¿Cómo? Gracias. Dan cátedra los changos de cómo pagar menos la boleta. Estamos para hacer un posgrado. Bueno. Y ahora que ya han visto el tema de puesta a tierra, saben incluso cómo bajar esa resistencia de puesta a tierra. Ponen cabera jabalina más profunda, le va a ir bajando la resistencia de puesta a tierra. Ya estamos para salir trabajando. Claro. Bueno, funcionamiento de estos medidores. Primera condición, la velocidad angular del rotor de un medidor, cuando digo rotor me refiero al disco este, debe ser en todo momento proporcional a la potencia en la carga. ¿Quiénes vendría a ser la carga en una red eléctrica de distribución? Las cargas comerciales, los shopping, los almacenes, las cargas residenciales, el dúplex, la casita, el edificio de 2, 3, 10, 12 pisos, las cargas industriales, el taller, un taller mecánico, una fábrica, ¿sí? Será aquellos que consumen potencia. Y esa potencia, esa velocidad, primera condición, por lo que ustedes ya habrán visto, la velocidad angular debe ser proporcional a la potencia. Y como la velocidad angular es proporcional a la potencia y lo estoy evaluando en un cierto intervalo de tiempo, eso es proporcional a la energía. Y como ya hemos visto en nuestros instrumentos que veníamos analizando, aparecen cuplas. En estos equipos también aparecen cuplas y una de las cuplas que aparecen son las cuplas motoras. Para que el disco gire, cuando hay una transferencia de energía, un flujo de energía activo, unidireccional, desde la red hacia la carga, por ejemplo, la casita, o el edificio, o el taller, o el almacén, o lo que fuere, hay un flujo de potencia activa y en el medidor aparece una cupla motora que es la que permite que este disco gire. Pero si esa cupla motora girase sin ningún tipo de freno, de ningún tipo de cupla antagónica, mediría y seguiría acelerando y midiendo cada vez más potencia. Entonces, por un lado tenemos que la velocidad del disco es proporcional a la potencia y proporcional a la cupla motora. Pero por otro lado, debe aparecer una cupla de frenado que para un cierto flujo de energía tenga un valor tal que se contrarreste la cupla motora. ¿Para qué? Para que cuando las cuplas motoras se igualen, sean iguales de signo contrario, se igualen entre sí, no exista aceleración angular. Existe una velocidad constante, θ igual a constante. Entonces la cupla de frenado es proporcional a θ. Es decir, cuando gira, si bien aparece el giro, o sea, la potencia, la transferencia de activo, hace que aparezca una cupla motora y que como consecuencia de ello gire el disco, también la velocidad debe ser constante. Y para que ello ocurra debe aparecer una cupla de frenado. Cupla de frenado que así como la cupla motor es proporcional a P, la cupla de frenado debe ser proporcional a θ. De forma tal
que estamos frente a la tercera condición, y que es que la cupla de frenado en un medidor sin error debe ser en todo momento proporcional a la velocidad angular del rotor. Si nosotros hacemos un gráfico y graficamos la cupla motora y también cupla de frenado en función de la velocidad angular, nosotros podemos ver que para una cierta velocidad angular tenemos un punto en rojo de intersección entre lo que sería la cupla motora y lo que sería la cupla de frenado. Para una cierta cupla de motora CM1, cuando está pasando un flujo de energía desde la red hacia la carga, hace que el disco de aluminio gire a una velocidad θ1 y aparezca una cupla motora 1. Pero igualándose a esa cupla motora 1, como es un punto de intersección, aparece una cupla de frenado igual y en sentido contrario. De forma tal que ambas cuplas iguales. Cuando aumenta o la carga requiere mayor energía activa, y esa energía activa la proporciona la red, y hay una transferencia de energía activa desde la red hacia la carga, la cupla motora aumentará. La velocidad angular del disco aumentará, entonces pasaré de un θ1 a un θ2. Pero eso crece indefinidamente, no, crece hasta un punto que la cupla de frenado sea igual a la cupla motora, o sea, habrá una cupla de frenado 2 que será igual y opuesta a la cupla motora 2. Entonces queda estabilizado el disco girando a una cierta velocidad angular θ2. Entonces podemos ver que la cupla de frenado básicamente es una recta que pasa por el origen de coordenadas, mientras que las cuplas motoras son rectas constantes horizontales. Entonces para una potencia P1 aparecen ambas cuplas. Una cupla motora que va a ser proporcional a la potencia transferida y una cupla de frenado que va a ser proporcional a la velocidad angular. Mientras la cupla motora me hace girar el disco, automáticamente mientras lo vaya acelerando y lo vaya haciendo girar cada vez a más velocidad, irá apareciendo una cupla de frenado que irá aumentando hasta un punto tal que ambas cuplas se igualen y quede girando a una velocidad constante. Si para un nuevo estado de carga aumenta el flujo de potencia que yo requiero desde la carga, aumentará la cupla motora, de nuevo acelerará, aumentará su velocidad hasta que paulatinamente irá aumentando también su cupla de frenado hasta que ambas cuplas se igualen y queden igualadas las cuplas motoras para el estado 2 de carga, en la cual el disco va a estar girando a una velocidad θ2 a una velocidad angular θ2 mayor que una velocidad θ1. Entonces, conforme gire el disco a una velocidad angular constante, eso se va a transferir mecánicamente al indicador ciclométrico que va a estar engranando y midiendo energía para ese estado de carga. O sea, yo estaba indicando tenía una cierta indicación para un estado 1 de carga y luego esa indicación comienza a variar hasta que llega a un estado 2 de carga. Cuando me estabilizo en ese estado de carga, ahí queda indicando una cantidad de energía activa mayor que la energía activa en θ1. Y desde luego, la velocidad del disco en θ2 es mayor a la velocidad del disco en θ1. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Eso es el principio básico de funcionamiento de un generador de inducción. Sobre esto tenemos no mucho, muchísimo para trabajar, incluso hacer análisis fasoriales que les digo desde ya no son fáciles, son complejos, y entre eso van a ver el que recién preguntaba, el imán. Los imanes los van a ver pero en el disco, es como una especie de herradura que va en el disco, de forma tal que cuando se produzca el giro aparecen cortes de línea de campo magnético, tensiones inducidas de rotación por cortes de línea de campo magnético, circulaciones de corriente, corrientes parásitas y las cuplas motoras que se van a producir como consecuencia de ello. Que no tiene nada que ver con ese imán que se pone, por eso le decía que lo íbamos a ver más adelante, no tiene que ver nada que ver con ese imán que se pone como para que no se produzca la indicación de la lectura. Eso obedece a otra cosa que está más relacionado con fraude y que eso está penalizado.
Y eso, muchachos, no deben hacer. No deben hacer. Justamente a ustedes se lo prepara en la universidad para que sean profesionales que no hagan esas cosas, no para profesionales que sí hagan esas cosas. Tranquila, no te profe. Vamos a salir bien preparados, como sea. Espero. Bueno, hasta aquí la clase de hoy, chicos. ¿Dudas, consultas, preguntas? Fíjense ninguna, parte ninguna. Que es un tema interesantísimo. Ante todo esto tampoco se daba. Bueno, esto también fue uno de los grandes logros de la cátedra, lograr que estos temas se dé y actualizado, por lo menos haciendo un pantallazo general y una comparativa de los sistemas modernos que bueno, es lo que corre hoy en día de la mano de la inserción de generación distribuidas, es decir, generación de energía por sistemas de energías renovables, a las viejas generaciones convencionales, a las redes convencionales, y que hace que los métodos de medición de la mano con esto tengan que cambiar. O sea que fíjense en que en el campo de la ingeniería eléctrica no hay tan solo electrónica, inserción de electrónica, sino inserción de mucha comunicación, de mucha tecnología. Y eso hace que si bien el concepto eléctrico no ha cambiado, las formas de medir, las formas de comunicarnos, las velocidades, las tecnologías asociadas, eso sí ha cambiado mucho. El concepto no ha cambiado eléctrico, por eso es importante que como base ustedes tengan eso, pero que lo readecúen a los nuevos sistemas. Y bueno, el primer trabajo lo tienen que hacer las diferentes cátedras de la carrera de ingeniería eléctrica. No se puede enseñar ya en algunos aspectos la vieja ingeniería. Ustedes me escucharán que soy muy crítico y que busco de la vieja ingeniería cosas, porque hay cosas de la vieja ingeniería que no se dan y que son claves que se den, porque no ha cambiado. La esencia de la ingeniería eléctrica, eso es lo que no ha modificado hoy en día. La esencia de la vieja ingeniería. Pero después, todo lo demás, con el tiempo se fue cambiando, se fue modificando. Y bueno, estamos en ese proceso. Bueno, chicos, si no hay más consultas y quedó claro, sobre todo me interesa que para arrancar la clase que viene, estas últimas 3 diapositivas queden claras y podamos hacer un avance de todo esto. Bueno, si no hay más dudas, si esto quedó claro, cómo trabaja el principio básico de funcionamiento, bueno, seguimos la clase que viene. Si no, si hay dudas, los escucho. Por ahora, ninguna duda. Clarísimo. Perfecto. Por mi parte tampoco, no hay duda. Perfecto, chicos. Bueno, listo, desocupados. Entonces, continuamos el martes 9. Hasta luego, profe. Con medidores de inducción. Chao, chicos, que estén bien. Gracias. Hasta luego. Gracias por el dato, no, profe.